Bienvenidos a la cápsula de Derecho Mercantil de la UNEM. Nuestro tema a tratar es la sociedad conyugal. ¿Qué es la sociedad conyugal? La sociedad conyugal, también llamada sociedad de bienes, es formada por dos personas y originada a través del matrimonio. Esto se da a través de un acuerdo legal. Los cónyuges comparten la titularidad y a la vez administran el patrimonio común. Actualmente, en Ecuador, la sociedad conyugal no solo se da en el matrimonio, sino también en la unión de hechos, ya que tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio civil. Los bienes que ingresan a la sociedad conyugal, según el artículo 1781 del Código Civil, señala que los siguientes bienes o derechos hacen parte de la sociedad conyugal. Número 1, los salarios devengados. 2, los frutos, pensiones, intereses y lucros, ya sean que provengan de bienes sociales o propios. 3, los dineros que se aporten al matrimonio o se adquiera por alguno de los cónyuges, con cargo a la sociedad de restituirlo. 4, los bienes muebles o cosas fungibles que se aporten o se adquieran. 5, de los bienes adquiridos a título oneroso. 6, los bienes raíces propios que se aporten con cargo a restituirlo a la sociedad en dinero. Bienes que no ingresan a la sociedad conyugal: las herencias y legados, las donaciones, el inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquier especie de los cónyuges formado a un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquier otra causa. Las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción con que haya hecho verdaderamente suya se complete o verifique durante ella. Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. Los derechos de los usufructos que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge. Los frutos solo pertenece a la sociedad. Los intereses desvegados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después. Sociedad conyugal como régimen legal. De acuerdo con la legislación ecuatoriana, la unión matrimonial provoca la necesaria entrada en escena de un modelo patrimonial que regule las relaciones económicas o financieras, no solo entre los propios cónyuges, sino también respecto de terceros, y particular en Ecuador. El régimen legal aplicable en la sociedad conyugal en el artículo 139 y 153 del Código Civil ecuatoriano. Un régimen económico matrimonial de tipo comunitario, en cuya virtud se forma una sociedad patrimonial entre los cónyuges, constituida por los bienes muebles que otros aportan. Código Civil ecuatoriano. Según el artículo 139, por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, se mirarán como separadores de bienes siempre que, en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes. Según el artículo 140, cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de las sociedades conyugal, pero podrá autorizar al otro para que se realice actos relativos a tal administración. No podrá presumirse tal autorización, sino en los casos que la ley ha previsto. Artículo 141. Ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo.
por acto testamentario o entre vivos. Tendrán en general la capacidad como si fueran solteros para todo lo relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos. Tipos de sociedad conyugal. La sociedad de ganancias es el patrimonio establecido como común en las capitulaciones matrimoniales, se reparte a partes iguales entre los cónyuges, en caso de finalización de la relación. Régimen de bienes, de separación de bienes. Es la administración de las rentas obtenidas durante el matrimonio, así como los patrimonios de cada parte. Se realiza de manera independiente. Un dato importante es que a la hora de contraer matrimonio, los cónyuges tienen la capacidad legal de pactar un determinado régimen económico, destinado a regular el reparto de sus bienes y ganancias. Administración de la sociedad conyugal. La administración de la sociedad conyugal ha sido una de las cuestiones que mayores modificaciones ha sufrido con las sucesivas reformas del Código Civil ecuatoriano, obteniéndose una progresiva mejora de la posición de la mujer, tanto en lo que respecta a la administración ordinaria como a la extraordinaria. La administración ordinaria. Hasta la Ley 256 del año 1970, el marido se ocupaba de la administración de los bienes de la mujer y de la sociedad conyugal. Sin embargo, no ha sido hasta recientemente, en la última reforma del Código Civil ecuatoriano del 2015, que la legislación ecuatoriana ha dejado de favorecer la figura del marido como administrador ordinario en caso de que los cónyuges no acordaran nada. Designando el administrador, ya sea hombre o mujer, este podrá realizar por sí solo todos los actos ordinarios relacionados con las necesidades del hogar, pero deberá contar con el consentimiento de su consorte para la realización de los actos de disposición. En cuanto a la administración ordinaria, de modo que la administración ordinaria, el rol que actualmente puede ejercer la mujer también ha sido fruto de la evolución legislativa reciente. Así, con anterioridad a la Ley 43, la mujer podía gestionar la sociedad, pero en calidad de curadora, con poderes y responsabilidades diferentes a lo que un administrador posee. Superada esta disposición en la redacción actual, la mujer ya adquiere un derecho subsidiario sobre la administración de la sociedad, no por nombramiento de curadora, sino en su caso por no ser la administradora ordinaria de la sociedad. El activo absoluto. El primer grupo que compone el haber absoluto son los bienes adquiridos a título honoroso durante la vigencia de la sociedad. Esto según el artículo 157.5 del Código Civil ecuatoriano, constituyendo estos la fuente más importante de ingreso de la sociedad conyugal. Aunque no se menciona expresamente, dicha disposición parece referirse tanto a los bienes inmuebles como a los muebles, dado a que el contrario sensu, según el artículo 157.4 del Código Civil ecuatoriano, hace mención a los bienes muebles aportados a la sociedad y adquiridos a título gratuito durante su vigencia, que forman parte del haber relativo. Y porque los bienes inmuebles cuya propiedad fue adquirida antes de la formación de la sociedad son de naturaleza privativa. Esto según el artículo 167.1 del Código Civil ecuatoriano. Así, en virtud del artículo 159.3 del Código Civil ecuatoriano, todos los aumentos materiales que se acrecen a cualquier especie de uno de los cónyuges, estos pasan a formar un mismo cuerpo con ella, por cualquier causa, englobando entonces a los frutos y productos, que no pasarán a formar parte del haber social. El activo relativo. La otra gran masa patrimonial que conforma el activo es el haber relativo, compuesto por bienes que durante la vigencia de la sociedad conyugal entran dentro de la comunidad, pero que al tiempo de su disolución vuelven a pertenecer al cónyuge propietario, bien por restitución de la cosa apartada o bien mediante una compensación. Forman parte de ella el dinero que cualquiera de los cónyuges aporte en el momento de creación de esta sociedad conyugal o durante su vigencia la adquiera. Esto según el artículo 157.3 del Código Civil Ciudadano ecuatoriano, siempre que no sea a título honoroso. Por ejemplo, la compra de una moneda extranjera, pues en ese caso ingresaría en el haber absoluto. Las cosas fungibles y especies muebles apartadas por los cónyuges al inicio de esta sociedad conyugal o adquiridas durante su vigencia. Esto según el artículo 157.4 del Código Civil ecuatoriano.
Pasivo absoluto. En particular, el pasivo absoluto se compone de las pensiones e intereses que corran contra la sociedad o cualquiera de los cónyuges. Por ejemplo, el arrendamiento del hogar familiar o el interés de un préstamo hipotecario para la adquisición de un bien social y cuyo momento de devengo sea durante la vigencia de la sociedad conyugal, según el artículo 171.1 del Código Civil ecuatoriano, lo cual resulta coherente con el hecho de que es la sociedad quien recibe los frutos, réditos, pensiones e intereses de los bienes de los cónyuges. Se trata, pues, de una partida de debe absoluto con un homónimo en el haber absoluto, y por ello no exige que la obligación se haya contraído durante la existencia de la sociedad, sino que los intereses derivados de la misma se devenguen durante dicho periodo. Las deudas absolutas contempladas en el artículo 171 del Código Civil ecuatoriano deben ser completadas con otra disposición de índole más general, como es el artículo 147 del Código Civil ecuatoriano, que regula la responsabilidad nacida en los casos de actuación conjunta de los cónyuges o separada de uno de ellos, pero con autorización judicial o del otro, respecto de los bienes sociales, en cuyo caso es la propia sociedad conyugal de manera absoluta la que debe responder con carácter general. Pasivo relativo. Junto con el pasivo absoluto se encuentra el pasivo relativo, referente a situaciones en que la sociedad afronta una deuda propia de un cónyuge, siendo necesaria su compensación en el momento de la liquidación del régimen económico matrimonial. En otras palabras, bajo este grupo se encuentran aquellas deudas que paga la sociedad conyugal a terceras personas que son acreedoras personales de uno de los cónyuges, momento a partir de la cual ésta pasa a ser la acreedora del cónyuge deudor. La responsabilidad temporal de la sociedad para hacer frente a las deudas resulta ciertamente lógica. Durante su vigencia, los cónyuges apenas dispondrán, en la mayoría de los casos, de patrimonio privativo, al encontrarse inmersos en el haber absoluto o relativo. Lo anterior justifica que el precepto clave para entender el pasivo relativo sea conocer de antemano cuáles son las deudas personales de los cónyuges, según el artículo 171.3 del Código ecuatoriano, por cuanto a las mismas hace frente con carácter transitorio la sociedad conyugal. Disolución de la y liquidación de la sociedad conyugal. Es la terminación de la sociedad de bienes que nace con el matrimonio. Puede ser voluntaria ante notario público o controvertida ante juez. Esta disolución no constituye divorcio. Pueden seguir casados, pero se disuelve el pleno derecho de sociedad conyugal por el divorcio de los cónyuges, según el artículo 189 del Código Civil. El procedimiento para disolver de mutuo acuerdo la sociedad conyugal está establecido en el artículo 18, numeral 13 de la Ley Notarial. El artículo 18, número 13 de la Ley Notarial nos dice autorizar la petición de disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo sin prejuicio de la atribución prevista del artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y de Datos Civiles, previo reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante la o el notario, acompañado a la partida de matrimonio, la sentencia, acta de reconocimiento, certificado de la unión de hecho o cualquier documento habilitante, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civil. La o el notario, inmediatamente de reconocida la petición, redactará el acta correspondiente que declarará disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes. La misma se protocolizará y se inscribirá en el registro civil correspondiente. En esta cápsula de Derecho Mercantil de la UNEMI hemos revisado el tema de la sociedad conyugal. Gracias y hasta la próxima cápsula.